Hola a todos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la anatomía de las bombas de aguas negras. Importante tema este de las bombas para aguas negras. No se imaginan la cantidad de veces que nos preguntan por los materiales, donde se hacen comparaciones con otros fabricantes y donde tenemos una cantidad importante de utilidades a favor de nuestros equipos, especialmente por su construcción. Este webinar tiene la intención de ser muy formativo, pero a la vez informativo. No solo vamos a formar, sino que también vamos a informarles a ustedes acerca de lo que tienen nuestros productos como ventaja respecto a lo que hay en el mercado. Entonces, voy a dividir esto en dos partes. La primera parte van a entenderse por materiales y procesos de fabricación. El número 1, esa bolita azul con el número 1 siempre la van a encontrar en la parte inferior izquierda de sus pantallas cada vez que estemos hablando de ese tema. Y al final vamos a ver esas características de los materiales que escogemos y esos procesos de fabricación, cómo se compenetran o se mezclan con las características de operación. Hay unas características de operación que hacen parte de la fabricación del equipo y que son supremamente importantes para el correcto funcionamiento y la vida útil de nuestras motobombas. Entonces empecemos. Vamos a empezar por los materiales y el proceso de fabricación. Para hablar de materiales y proceso de fabricación, pues tengo este video de la fábrica de Zoller. Tiene un poco de historia, sin embargo voy a llevarlo a la parte, para arrancarlo de la parte que nos interesa. Espérenme por favor, voy a darle play, justo en la parte que nos interesa ver, y es donde está el proceso de fabricación. Choose Zoller. The Zoller brand is trusted. Zoller is a family-owned company that has been an established name in the industry for almost 80 years. With a commitment to empower American workers across the country, not only is the Zoller brand here to stay, but it has never left. Devoted to the pursuit of excellence and continued improvement, Zoller supports education and training for current generations involved in the plumbing industry and those to come with their Center for Excellence training facility. Established in 2015, this hands-on training center is responsible for building and nurturing a reliable network of professionals to meet customer needs. All Zoller products are thoroughly tested. Zoller pumps are thoroughly tested throughout the manufacturing process, again and again and again, to ensure all pumps that leave the facility in Louisville, Kentucky can match their published performance before making their way to you. You should have confidence in knowing your Zoller product will work as it should, when it should, whatever the application, without fuss or headache, to keep your home dry, protected, and operational. Zoller pumps are tough. These dependable pumps are constructed with heavy-duty cast iron and coated with a powdered epoxy finish to create the strongest and longest-lasting pump on the market. The reserve power design combined with the industry-proven snap action switch means your Zoller pump won't quit when you need it the most. From humble beginnings to a brand known worldwide, Zoller Company is proud of its dedication to its core values of quality, service, innovation, and integrity. Every product they make, every person they hire, and every relationship they develop is still built upon these standards. So why choose Zoller? Zoller pumps are the pumps the pros use. You can't fake over 79 years of experience and expertise. If it doesn't say Zoller. El video muestra, la parte del video que dejé corriendo muestra
varios de los temas que vamos a tratar hoy. No es lo mismo verlos en un video que en una presentación, y más un video de la fábrica para quienes no han tenido la oportunidad de estar allá. Hablamos del hierro fundido, hablamos de la pintura y de otras partes. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos materiales y la relevancia, y aquí es importante porque yo voy a ir dirigiendo mis comentarios y a la vez tratando de hacer algunos comparativos con lo que usualmente vemos en el mercado de bombas de aguas negras. ¿Por qué el hierro fundido y no otros materiales? Si bien el hierro fundido, pues dirían muchos que puede ser menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable u otros materiales, nosotros seleccionamos el hierro fundido por una razón específica, y es la disipación de calor de manera más eficiente y efectiva para poder tener una vida útil de motor mucho más alargada. Entonces, cuando nos dicen hierro fundido, nosotros pensamos en disipación de calor. Ahorita vamos a hablar del tema de calor y temperatura en el motor, y eso lo vamos a revisar un poquito más adelante, porque eso tal vez es la parte más importante del equipo de bombeo, o la que más cuidado debe tenerse en el momento que seleccionamos una bomba de estas características. Ustedes vieron la pintura epóxica que explicábamos cómo, en el video les explicábamos cómo la usamos en nuestras partes. Nosotros pasamos los materiales por pintura epóxica pulverizada. Esta pintura, pues por un proceso electrostático, se va a adherir a todas las piezas, y luego la pasamos por un horno. ¿Para qué? Para poder adherirla al hierro fundido y de esta manera prolongar la vida útil de los equipos de bombeo. Como sabemos que en aguas negras no solamente estamos sometidos a la corrosión natural, sino que estamos sometidos a los gases que se producen dentro de una fosa de aguas negras, a gases que son altamente corrosivos, pues entonces tenemos que hacer lo mejor posible para poder evitar, o más bien, más que evitar, es alargar la vida útil de nuestros equipos. La foto que está aquí expuesta es de una bomba que teníamos en prueba por más de 47 años. Y si ustedes ven, todavía está pintada. Lo usual en el negocio de bombas no es una pintura epóxica horneada como lo hacemos nosotros. Por el contrario, lo que hacen es pintura en spray que se aplica a los equipos de bombeo finalizando el proceso de manufactura. Esta pintura es netamente cosmética. Ustedes tienen la bomba en la fosa y a la vuelta de 3, 4 semanas, esa pintura ya no está en el equipo. Nosotros usamos uno de los métodos más costosos, pero también uno de los más efectivos para evitar la corrosión. Entonces, cuando ustedes se encuentren con este tema de la pintura, de la competencia, pues ya tienen una herramienta más. Nuestros equipos tienen una razón de ser. La aplicación de la pintura, de la manera que lo hacemos, diferente a usarlo solo en spray. En spray es simplemente una pintura cosmética para que la bomba se vea bonita, mientras que cuando horneamos la pintura con la pieza, estamos haciendo un proceso de durabilidad. Voy a resaltar algo acá y espero que lo hayan visto en el video. Es muy, 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 muy bonito dentro del proceso. Y es que en el momento que estamos pintando las piezas, si ustedes ven, nosotros pintamos las piezas y no la bomba. Entonces, al pintar las piezas, lo que estamos haciendo es que la pintura se va a adherir por fuera y por dentro de la gran mayoría de las piezas que van dentro del equipo. Es decir, las piezas en hierro, como el plato sello, y otras que van en contacto directo con el fluido en la cámara de bombeo, estarían pintadas en su gran mayoría también por dentro. Es decir, ante entrada de algunos sólidos como arenas y otros que pueden ser abrasivos, vamos a hacer también una protección y vamos a alargar la vida útil de estos equipos. Entonces, miren que la pintura, ya estamos hablando de un proceso de pintura que es mucho más costoso de lo que se usa en el mercado, pero
que tiene un propósito y es incrementar la vida útil del equipo, tanto por efecto de la corrosión, de los gases y demás que se producen en las fosas, como de la abrasión por los materiales que puedan entrar en la parte húmeda de nuestro equipo. Luego entramos a materiales, pues, y esto es parte de los materiales o partes, más bien es el motor. Entonces hablábamos anteriormente del por qué el hierro fundido y por qué una pintura de la forma que lo hacemos. El hierro fundido, como lo dijimos, disipa mejor el calor. Y por eso, en nuestro proceso de manufactura, pues nosotros, para encapsular el motor, siempre usamos el hierro fundido. Si ustedes ven, hay dos formas de hacer bombas de aguas negras en el mercado. La primera, y es la que está sobre la izquierda, es un motor, voy a tratar de aquí, es un motor encapsulado, normalmente en acero inoxidable, que va dentro de una cámara de aceite. Y la otra es nuestra metodología, que es usar el motor dentro de nuestra propia carcasa de acero inoxidable, de hierro fundido, perdón, en contacto directo con el hierro fundido. Esto para poder incrementar la masa de contacto y disipar mucho más rápidamente el calor. Primer método, el método más común en el mercado. Es un motor encapsulado, no es un motor diseñado para la bomba, es un motor comercial, eso no tiene nada de malo, es simplemente una metodología que va dentro de, obviamente, dentro de una carcasa y inundado de aceite dieléctrico. Sin embargo, hay unos gaps, como los que estaba señalando aquí, donde no hay contacto directo del motor. Fuera de eso, el acero inoxidable pues no es el mejor haciendo la disipación de calor y va a haber también una menor eficiencia en el calor, en la disipación de calor, diferente a lo que puede pasar con un motor que esté en contacto directo. Como les expliqué dos diapositivas atrás, ¿por qué el motor en contacto directo con el hierro fundido? Pues buscamos mejorar o tener una mayor superficie de contacto para hacer más eficiente el proceso de enfriamiento del motor. El devanado y la temperatura en esa cámara es tal vez una de las variables más sensibles dentro de un equipo de aguas negras y es una de las a la que menos atención muchas veces le prestamos en el sitio. La temperatura dentro de la cámara del motor pues depende de muchas variables. Una de ellas es la temperatura del agua que circunda el motor. Otra es el amperaje al que está trabajando el motor. Pues esto por causas del bombeo podemos estar, si forzamos la bomba más allá de su curva, podemos estar haciendo un uso inadecuado de ella. El amperaje tiende a subirse. 2, cuando el voltaje es incorrecto. 3, cuando el cable tiene las dimensiones incorrectas, también podemos hacer un incremento en el consumo de amperios del motor, lo estamos forzando, y eso hará que la temperatura en la cámara se incremente. Eso como efectos de temperatura, vamos a tener algunos, vamos a verlo un poquito más adelante, pero en esta parte es, mire, nosotros llevamos el motor a que esté en contacto directo con el hierro fundido. Esto para que a medida que se caliente el hierro y el hierro a su vez se vaya enfriando por el agua que circunda la fosa. O sea, el calor va a salir hacia el agua que se va a bombear. Esto es súper importante. Aquí en nuestro proceso somos muy eficientes en la disipación de calor. Nos tomamos el trabajo de poder hacer un motor que realmente sea capaz de aguantar factores de servicio momentáneos, tal vez unos ciclos un poco más extensos. Ya vamos a hablar de ese tema también que es importante, pero como lo hacemos nosotros, garantizamos una disipación de calor muchísimo más
eficiente que cualquier otro método de fabricación actual, que es como el que les mostraba anteriormente. Dentro de nuestro portafolio, y esto también dentro de lo que se ve en el mercado de aguas negras, y voy a entrar más en nuestro caso, existen dos formas de carcasa, y esto va atado esto va atado es a la aplicación. Una aplicación residencial, que normalmente es de ciclos cortos y bastante espaciados, tiene una carcasa lisa, como está aquí. Esta carcasa, igualmente hierro fundido, permite que el calor se disipe de manera eficiente. Ahora bien, como estamos hablando, uno, ciclos cortos, dos, muy espaciados, porque es una aplicación residencial, no necesitamos evacuar ese calor tan rápidamente. Ya cuando hablamos de aplicaciones un poco más de trabajo, un poco más intenso, donde los ciclos pueden tener una duración mayor y adicional a esto, la repetición de esos ciclos se incrementa en el tiempo, son mucho más continuos, vamos a usar bombas que tienen aletas de disipación de calor, como estas que estoy señalando en la presentación. Estas aletas permiten, uno, pues estoy incrementando la cantidad de material en el equipo, entonces voy a tener mayor masa para poder disipar o pasar el calor del motor hacia afuera, y dos, pues voy a obligar que el agua pase por esas aletas llevándose el calor. Estos son los incrementos de temperatura dependiendo del tipo de motor. Los incrementos con temperatura cuando hablamos de aletas de disipación son menores. Estamos hablando de incrementos de solamente 15 grados Fahrenheit después de un periodo de tiempo de trabajo. ¿Cómo funcionan las aletas? Pues aquí, como lo pongo en la gráfica, las aletas lo que hacen es obligar que el agua que se va a bombear circunde por esas aletas, llevándose mucho más eficientemente el calor del motor. Dentro de las partes es muy importante hablar de los impulsores. Es una pieza importantísima dentro de la fabricación del equipo. Si algunos no lo saben, Soler fue quien inventó el impulsor tipo Vortex hace ya bastantes años y fue una patente por muchos años. Entonces, dentro de los tipos de impulsores, pues tenemos el cerrado semiabierto. Esos normalmente están disponibles en las bombas de ingeniería, y el Vortex, que lo usamos en bombas de ingeniería, pero sobre todo siempre va a estar presente en las bombas residenciales. Cada uno tiene una razón de ser y cada uno tiene una aplicación diferente. El impulsor cerrado pues es muy eficiente hidráulicamente, sirve para aplicaciones de achique, fluentes, transferencia de agua. Es cuando se está trabajando con eso, estamos hablando de esa relación de curva de eficiencia más o menos entre el 50 y 60%. El semiabierto pues es más difícil de atascar que el anterior, pues el anterior con unas fibras digamos que largas pueden irse atascando a través del impulsor. Este otro es menos eficiente que el impulsor cerrado anterior, pero es más eficiente que el Vortex. Sus aplicaciones, pues aguas negras con unos sólidos de hasta 2,5 pulgadas. Aquí más o menos podemos ver. Aquí algo importante que voy a resaltar, y es que la concentración de sólidos presentes en la fosa debe estar hasta el 3%. Esto aplica tanto para el abierto como para el primer impulsor. El impulsor Vortex, pues es muy difícil de atascar, ya que el impulsor nunca va a estar en contacto con las partículas de aguas negras. Es un impulsor que genera un vórtice, lo lleva hacia las paredes de la carcasa o de la cámara de bombeo, y ahí va saliendo todo. Él no entra en contacto con el fluido ni con los óleos que están suspendidos. Esto hace que tenga tal vez una
una fama de ser para equipos con unas eficiencias hidráulicas muy bajas, y eso es cierto. Su eficiencia no va a superar nunca el 20%, 25%, pero este es el verdadero impulsor antiatascable. Que es importante y es algo que es una discusión en bombas. Muchos ingenieros y personas que están involucradas en este negocio tratan de medir las eficiencias hidráulicas de un equipo de aguas negras, igual como se mide un equipo de agua potable. Para mí es un concepto totalmente errado. Las bombas de aguas negras, pues su eficiencia debería ser medida en la capacidad de sacar sólidos, no en su eficiencia hidráulica, en su capacidad de no atascarse y no en su eficiencia hidráulica. Estos equipos, realmente un impulsor tipo Vortex en una bomba de aguas negras es muy difícil de atascar, es muy bueno para mover volúmenes de agua interesantes y nos va a servir en aplicaciones donde las concentraciones de sólidos, no sé si como lo vimos en los otros anteriormente, la concentración de sólidos permitidos era hasta el 3%. Aquí ya estamos hablando de concentraciones de sólidos de hasta el 5%. Estamos hablando de aguas realmente cargadas, donde vamos a poder tener la probabilidad de poder mover sólidos mucho más grandes en diámetro y con menor probabilidad de atascamiento. Hablemos un poco de las características de operación. Un tema bastante importante, como les dije, es la temperatura. Todo esto que voy a hablarles en este momento es atado a un final y es explicar las temperaturas. Entonces, este tema de los ciclos, que es el primero que vamos a ver después de los materiales, es un tema que siempre nos preguntan y es, ¿cuál es el número de ciclos máximo que puede tener la bomba de aguas negras? Pues es relativo y no existe un tiempo de trabajo máximo o mínimo definido para la duración de cada ciclo de bombeo. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que se sugiere como fabricante, sugerimos como fabricante. Se sugiere que el número de ciclos o operaciones de arranque y apagado no sea nunca superior a 15 o 20 ciclos por hora. Ya con eso ustedes pueden calcular la duración de cada ciclo. ¿Por qué? Porque necesitamos darle al motor suficiente tiempo de trabajo, pero a su vez suficiente tiempo de descanso. Los ciclos no pueden ser ni muy cortos ni muy largos. Tienen que estar en un promedio donde podamos darle precisamente a las bombas suficiente tiempo de trabajo y de descanso. En términos generales, y estas diapositivas, pues quien quiera tener acceso a estos datos, pues los puede bajar después de esta tarde o mañana de nuestro canal de YouTube, cual los invito a suscribirse y a ver todos los webinars que tenemos ahí guardados. En términos generales, el objetivo mínimo de trabajo y ciclo serían 1 minuto de duración de ciclo o tiempo de bombeo, con descansos entre ciclos de 5 minutos. 1 minuto de trabajo por 5 minutos de descanso. Eso es el general. ¿Que puedo hacerlo más largo? Sí, puedo hacerlo más largo. ¿Siempre más largo? No siempre más largo. Hay ocasiones especiales, cuando hay una inundación, lluvias, pues para eso tenemos factores de servicio y otro tipo de esquemas de protección del equipo que nos van a ayudar a sobrellevar esos momentos. Pero para poder tener un motor que dure lo suficiente y que esté dentro de la vida útil del equipo, esto es la recomendación de ciclos, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Cómo lo logro? Los ciclos de bombeo son la combinación de varios factores. La bomba, selección de la bomba, punto hidráulico, pero no solamente el punto hidráulico es importante. El punto hidráulico es tan importante como los otros componentes que van a ir acompañando el equipo en la estación de bombeo. ¿Cuál es ese otro componente importante? Señores, es muy importante
conocer o determinar el tamaño del cárcamo donde va a estar mi bomba. El tamaño de ese cárcamo me va a garantizar a mí el volumen útil de trabajo, que a su vez se traduce en los ciclos de bombeo. Entonces, 1, selección de bomba, 2, selección del cárcamo, y 3, la colocación correcta o instalación correcta de los flotadores de nivel. Ellos son los que me van a dar el inicio del apagado de cada uno de los ciclos, y esto es un complemento al tamaño o al volumen útil que vamos a tener dentro de nuestro cárcamo. Y todo esto atado a ¿qué? A una vida útil del equipo lo más larga posible, y evitando que tengamos afectación por esos otros factores que hablábamos al comienzo. Y me voy a quedar aquí solamente un momento un poquito más largo, y es, si yo calculo correctamente el volumen útil, y si yo calculo que la masa de agua nunca deje al descubierto la bomba, voy a garantizar no solamente que la temperatura del motor siempre se pueda disipar en el volumen de agua que tengo, no solamente eso. Si mi bomba nunca está al descubierto, voy a evitar que los gases que están arriba de la estación de bombeo y que el aire que va a entrar ahí cuando descubra del agua la bomba tengan efecto corrosivo en el hierro fundido. Entonces, si yo diseño e instalo correctamente el equipo, manteniendo el nivel del agua siempre por encima de la bomba, pues voy a evitar que se corroba, voy a evitar que el motor pierda capacidad de disipación, y voy a tener un equipo que va a cumplir los ciclos de bombeo correctos. Cuando hablamos de sistemas dúplex, aquí me devuelvo nuevamente, cuando hablamos de sistemas dúplex, estamos hablando, voy a volver un momentico acá, entonces hablamos de cuando es una bomba sola, 1 minuto de duración de ciclo de bombeo con descansos entre ciclos de cada 5 minutos. Para sistemas dúplex, hablamos de 10 arranques por hora, que es lo comúnmente usado. Los sistemas ya de 2 bombas, hablamos que cada bomba debe arrancar pues más o menos 10 arranques por bomba. Nuevamente, comúnmente usado. Esto puede variar de acuerdo a las condiciones de cada uno de los sistemas. Ciclos largos, operaciones continuas, solo si los equipos son diseñados para tal aplicación. Muchas veces me preguntan, ¿la bomba puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana? Que puede, sí puede, pero nuestros equipos no están diseñados para ese tipo de trabajo. Esperamos que la bomba pueda trabajar por un periodo de tiempo y descanse por otro periodo de tiempo. Nuevamente, buscando que el motor se mantenga a una temperatura correcta y no se nos afecte el devanado de forma prematura. Otro de los sistemas que manejamos nosotros son las bombas trituradoras, que estos equipos pues tienen unas características de diseño especial, y adicional pues tienen un trabajo extra, dado que estoy forzando el eje del motor para que no solamente haga la función de rotar el impulsor, sino que también tiene la función de rotar el mecanismo de corte. Mecanismo de corte que va a estar siendo friccionado por los elementos que están entrando a él, como se ve aquí en esta foto del equipo. Entonces, para las bombas trituradoras, cuyos diseños siempre es trabajo intermitente, no se espera un uso con ciclos largos. Se espera que en tiempo de trabajo total no sea superior a 2 horas durante un periodo de 24 horas. O sea, durante un día esperamos que este tipo de bombas puedan trabajar un máximo de 2 horas. No significa que no puedan hacer un trabajo extra cuando se necesite. Lo pueden hacer, pero tenemos que tratar de mantener sistemas donde los ciclos sean suficientemente cortos, o hagamos un cálculo de una bomba cuyos ciclos puedan ser suficientemente cortos para que la sumatoria de trabajos durante 24 horas no supere las 2 horas. Esta gráfica rápidamente simplemente nos muestra cómo es un motor sumergido en aceite, como el caso nuestro, los incrementos de temperatura. Siempre un motor que va a estar sumergido en aceite y bajo nuestras características
va a tener incrementos de temperatura mucho menores en trabajo versus otros como el de la foto que les mostré, que es un motor que están encapsulados, pues presentan un poco más de incremento de temperatura. He mencionado muchas veces temperatura en esta conversación porque quería llegar a este punto. Dentro de los motores existen dos clasificaciones según las normas internacionales y nosotros pues clasificamos nuestros motores dentro de esas normas. Los motores domésticos o los que son de carcasa lisa los tenemos como clase B, o sea, para unos 130 grados en promedio de temperatura, grados centígrados de trabajo, y el clase F, que son las bombas de ingeniería, que son para trabajos de 155 grados. Esto es el trabajo medio, no estamos contando con la temperatura que se puede generar por uso del factor de servicio o otras posibles causas del incremento de la temperatura, como por ejemplo superar los 40 grados centígrados en el agua que se está bombeando. ¿Qué es muy importante? Cuando yo les hablo de los ciclos de trabajo, cuando les hablo de la disipación de calor, cuando les hablo del volumen útil, de mantener la bomba sumergida, de los ciclos cortos, lo único que estamos buscando es que la temperatura del motor nunca supere este promedio. ¿Por qué? Cada 10 grados de temperatura, 10 grados centígrados de temperatura, que la bomba trabaje por arriba del promedio, se disminuye la vida útil del motor en un 50%. Si yo forzo mi bomba a que trabaje siempre a 165 grados para el clase F, porque es como ejemplo, voy a disminuir la vida útil de mi bomba a la mitad. Trabajar por debajo de esas temperaturas definidas, que es más o menos seguir las limitaciones que describimos anteriormente, duplica la vida útil del motor. Un motor, digamos que un motor estándar está definido para trabajar unas 20.000 horas aproximadamente. Si yo incremento su temperatura, estaríamos hablando de 10.000. Si trabajo por debajo de esa media, pues voy a estar incrementándolo a 40.000. ¿Y cómo hago eso? Pues lo primero es seleccionar un equipo de manera correcta, que el cárcamo tenga las dimensiones correctas. A esto me refiero con volumen útil de bombeo y sobre todo que la entrada de agua pues permita que tengamos siempre ese volumen. Hay muchos que ponen el ingreso de las aguas negras al cárcamo casi que a la altura de la bomba, lo cual no permite, pues, hace que tengamos que bombear muy continuo para mantener ese nivel bajo, porque si no se va a regresar el agua negra hacia la casa, el edificio o la fábrica. Dos, que todos los accesorios sean calculados e instalados de forma correcta, diámetros de tubería de manera correcta, válvulas cheques correctas, que usemos el cableado con el diámetro correcto para que el amperaje del motor se pueda mantener correctamente, que chequemos que los voltajes que estén llegando a nuestro equipo de bombeo también estén balanceados. Hay que revisar el balance de las líneas para poder estar seguro que el equipo va a funcionar de manera adecuada. La bomba por sí sola no hace el trabajo, pues ya esto lo había mencionado, pero esto es súper importante. Es el conjunto que conforma el sistema, junto con el equipo, lo que garantiza un funcionamiento correcto y una larga vida útil. Nuevamente, es un equipo correctamente seleccionado, un cárcamo que tenga el volumen correcto y unos accesorios seleccionados e instalados de manera correcta. Esta era la presentación, como les dije en un comienzo, era muy informativa y también formativa. Tiene datos bastante interesantes para quienes están en la parte mecánica y también la parte comercial para poder darle a sus clientes y a los ingenieros información útil para el diseño de los cárcamos y también para poder manejar objeciones respecto a un material u otro cuando se trata de un equipo de bombeo. Cualquier inquietud, por favor, estoy a un WhatsApp de distancia o a un correo, mi correo carlost@soler.com. El webinar va a estar grabado
al igual que todos los webinars que hemos hecho en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar por Soler México o pueden entrar a la página también o al canal de YouTube de Soler, y ahí dentro de la página de Soler está el canal de Soler México y nos pueden seguir, suscribir y pueden descargar este webinar. A todos les deseo una feliz tarde, un muy buen resto de mes, que terminen de cerrar el mes muy bien, que las ventas salgan y espero verlos pronto.